Amigos, bienvenidos. Seguimos abriendo caminos. Una de las características más interesantes que tiene el Perú es nuestra enorme diversidad. Pero eso mismo nos enfrenta a un enorme reto. Hasta hoy no nos hemos especializado en nada, no somos muy competitivos, no tenemos la seguridad de que nuestras empresas sean sostenibles. Hay empresas muy chiquititas y frágiles y también empresas muy grandes y muy interesantes. Es una cosa interesante. Yo creo que esta enorme diversidad nos presenta unas oportunidades extraordinarias. Si valga la contradicción, tenemos que ser especialistas en muchas cosas, no solamente en una. Y yo creo que, como hemos visto en los programas anteriores, tenemos agricultura, minería, turismo, pesca. Ahora vamos a ver qué es lo que tenemos en industria y, como decías tú, se puede ser competitivo con una empresa chica o con una empresa muy, muy grande. De repente, cuando escuchamos la palabra empresa, se nos viene a la cabeza un mundo técnico, tecnológico, burocrático, demasiado complicado. Y de impuestos. Exactamente, tributario y, en fin. De repente, hacer empresa es mucho más simple que eso y mucha gente ya lo está haciendo, sí, de repente está sin demasiada conciencia y tiene que dar el salto. Antes vamos a escuchar frases relacionadas al tema de personas que están trabajando, están pensando en cómo hacerlo mejor. Las empresas son el motor de desarrollo de las economías. Que un porcentaje altamente significativo son empresas que no pueden tener un área de investigación y desarrollo dentro de la empresa. Pasamos de esos 80 millones de dólares que facturamos en el año 94 a 500 millones de dólares en escasos 2 años. Y que se produzca poco de muchas cosas y no mucho de pocas cosas. Si queremos construir, digamos, un país con un futuro importante para las nuevas generaciones, tenemos que pensar fundamentalmente en desconcentrar. Coincidiendo contigo, Francisco, Javier Higuíñez acaba de decir que debemos especializarnos en muchas cosas, producir poco de muchas cosas. En vez de mucho, de pocas cosas. Como hay quienes dicen. Es decir, la característica de la diversidad del Perú nos obliga, nos lleva a eso. Exacto. Muy interesante. Es una opción que tenemos que veremos más adelante cómo se puede plantear. Y por supuesto, una voz desde el interior del país dice desconcentrar, urgentemente. Y entonces vamos a escuchar a Inés Carazo, directora de Innovación Tecnológica del Ministerio de la Producción, hablando de competitividad. Bueno, cuando nosotros hablamos del término competitividad, nos referimos a 3 elementos de la competitividad. El primero, que generalmente es el más difundido, es la competitividad que tiene que ver con que nuestras empresas, nuestras instituciones logren la productividad, la calidad, la diferenciación de productos que les permita sostener sus mercados y alcanzar nuevos mercados. Pero un segundo elemento de la competitividad para nosotros tiene que ver, si hablamos a nivel de país, con la equidad. Es decir, un país no puede ser competitivo si tiene islas de excelencia, islas que tienen los requisitos que exige el mercado global y un porcentaje muy grande que está fuera de ese mercado y de realmente alcanzar los índices de competitividad. Y por otro lado, un tercer elemento es la sostenibilidad de esa competitividad. Efectivamente, si hay esta brecha muy grande, no es una competitividad sostenible, pero tampoco es sostenible si la competitividad se basa en una explotación de los recursos naturales que no es sostenible en el tiempo, si la competitividad no tiene en cuenta el manejo ambiental. Lo dicho, si no hay competitividad, no hay futuro. Me gusta lo que plantea Inés Carazo sobre equidad y sostenibilidad como factores de competitividad. Me asalta una duda. Felizmente, todo cambia todo el tiempo y asumo que está cambiando también un sector del empresariado nacional que siempre ha sido muy duro a aceptar las exigencias de la modernidad en la empresa, como por ejemplo equidad y sostenibilidad. Estoy hablando del tipo de empresario acostumbrado a cortar camino a través de la corrupción. No, pero eso está cambiando ya, Rafa, ¿no? Sí, sin recordemos. Lo que pasa es que tenemos todavía testimonios muy recientes grabados en video de estas prácticas, pues, ¿no? Es cierto, pero también tenemos grabados en nuestro programa alguien como Carlos Castro de Netalco que te dice que si no pagas bien, no tienes, realmente tratas bien a los trabajadores, se le van, sobre todo porque
realmente se requiere trabajadores altamente calificados para ser competitivos. Pero sigue siendo, estoy de acuerdo con Rafa, sigue siendo un problema el tema de lograr competitividad a costa de la planilla. Claro. Pago menos, todo lo menos que puedo, menos del sueldo mínimo y soy competitivo y logro exportar. Eso es lo que se llama una competitividad falsa, ya lo sabemos, y no tiene futuro. Igual es en el caso de los recursos naturales, ¿no? Si te los devoras y los consumes y los pulverizas, estás matando tu propia gallina en los huevos de oro. Vamos a ver a Elena Soler de Panizo y cómo inició una industria chocolatera exquisita y muy competitiva. Yo empecé en mi casa, en un perol antiguo, y empecé pues a mover ese perol y el olor era delicioso. Empecé regalando mis productos, los regalaba, los hacía, sí, amigas, una cajita de toffee que traje de Estados Unidos, digamos el envase, y yo me sentía feliz haciendo mis cajitas y regalándolas. Y por supuesto mi esposo, ¿no? Cuando empezó a ver que estas cajitas habían sido, por ejemplo, mi primer cliente, que lo recuerdo con mucho cariño y aprecio, fue Sears. ¿Y cuál es la producción anual de todo Elena? Bueno, más que anual, mensual, creo que es una cosa más real. En Texas y Chocotejas aproximadamente hacemos 160.000 unidades aproximadamente. ¿Y de eso cuánto se va afuera del Perú? Actualmente se está yendo entre un 25 y un 30%. Y en 2 oportunidades a lo largo de estos años ha venido un maestro chocolatero de Suiza, y para ellos el valor agregado que le da la parte artesanal es muy alto. Tú no hiciste esto por necesidad económica, lo hiciste por la fascinación por los dulces. Por los dulces, por hacer en mi casa, bueno, practiqué tanto, era muy buena ama de casa y muy buena anfitriona. Y llegó un momento en que dije, bueno, ahora voy a dedicarme a algo que me sienta realizada. ¿Cómo era el aroma en la fábrica Elena, Rafa? Sí, es una mezcla de toffee, chocolate y además nuevos aromas, pues lo interesante es que están empezando a incorporar como relleno para las trufas y los bombones productos que vienen de otros lugares del Perú y que no están como estableciendo puentes que no habían, ¿no? Eso es muy bueno. Eso es muy interesante, claro. Pero implica una mirada empresarial. Empezó con un perol, pero no se quedó en el perol. Bueno, eso es lo interesante, cómo ha pasado de hacer dulces para los amigos en su casa y de un perol en la cocina a tener una empresa industrial con varias decenas y no cientos de trabajadores, exportando con un producto de altísima calidad que se nos hace agua a la boca cuando pensamos. Ahora, todo tiene que ver con la magnitud de la empresa, ¿no? Leslie Pierce decía que en un plazo bastante corto habían pasado de 80 a 500 millones, ¿no? El proceso de Elena se da a lo largo de 30 años. Claro. A lo largo de 30 años, porque la evolución que ha demandado este emprendimiento es inmensa. Es inmensa, es una señora, ama de casa, madre, que hacía toffees para los santos de sus 7, 9 hijos, tiene que empezar a adecuarse a un nuevo rol, pero además dentro de una familia, porque es una empresa medio familiar también. La evolución se da entonces no solamente en la empresa, sino en la cabeza. En la cabeza, exactamente. Porque empieza como familiar, pero y luego tiene que evolucionar. Lo mismo sucede con el pisco Lovera. Lovera, que igual es de una familia, ¿no es cierto? Es un caso singular también. Es una bodega que tiene 140 años produciendo pisco y creo que es uno de los mejores piscos que se hacen acá. Los vamos a ver. La calidad de acá se trae materia prima de uva del campo a la bodega. Eso es lo que es la calidad que nosotros nos diferencia. De la gente que sabe el pisco, prefieren tomar un pisco artesanal. Se necesita 7 kilos de uva para una botella de 750 mililitros. Hay que saber diferenciarlo la uva que es para pisco o para otra cosa. Para pisco tiene que ser uva de buena calidad, muy manejado, no excederse en fertilizante, no productos químicos. Para el futuro es adaptarse a una tecnología pero con modalidad artesanal que siempre se mantiene. O sea, no perder lo artesanal. No, eso no se debería perderse. Hoy día nos encontramos en un mundo que hay gente, todavía nos falta una cultura etílica, lo que es conociendo de pisco, lo que es cata, comentada, cómo se debe apreciar un buen pisco, cuáles son sus cualidades y a qué vamos, cuáles son nuestros objetivos. En realidad la bodega tiene 140 años, pero lo que recién nos estamos posicionando en el mercado. Qué cariño hay acá, qué dedicación, qué serios, qué profesionales son haciendo el pisco. 140 años. Me siento feliz. No, realmente es un caso muy interesante. El Lovera pertenece
a 11 hermanos, el menor de los cuales tiene 60 y pico de años. Entonces son personas que representan en algún sentido el pasado. Toda la tradición. La tradición, la esencia de lo artesanal, ¿no? Que es ahora, pisco, Francisco, ¿no? ¿Cómo hacemos para que una empresa no tenga que tomarse 140 años claro, para ser competitiva, excelente? ¿Hay que acortar las distancias? Bueno, hay que hacer lo que están haciendo ellos. Vimos acá al joven Zulca, que estudió en Lima, fue enviado por la familia Noguera, si mal no recuerdo, a estudiar mercadeo, él regresó y ahora lo vemos explicándonos a nosotros todo ese cambio. Pero hay una cosa interesante. Este cambio se está dando obligadamente en un sector tan importante y tan antiguo como el pisco. Imagínate, en el año 2002 exportamos alrededor de $80.000 en pisco. Para el año 2005, $500.000. Ha sido un crecimiento rapidísimo. Pero este chico Zulca lo dice con bastante claridad. El kit en un producto como el pisco está en crecer sin perder lo artesanal. Claro, y creo que esa es la gran diferencia que puede poner nuestro pisco en relación a otras cosas que se llaman pisco. O que quieren llamarse pisco. Pero ya más allá del producto, más allá del pisco, hablando de las empresas, ¿cómo da el salto una empresa familiar a una empresa que mira el futuro, por ejemplo, contratando a un buen gerente que no necesariamente ya está en la familia? Ese es un problema serio. Me ha tocado a lo largo de los últimos 20 años asesorar a varias empresas que tienen ese problema en nuestro país. Hasta que no se profesionalice la gestión de empresas empresariales, no vamos a poder dar ese salto de competitividad. Permítame ir a un corte, debemos hacerlo. Al retornar vamos a seguir hablando de otros emprendimientos, grandes y pequeños, diversos, como diverso es el Perú. Veníamos conversando que al interior del país hay una gran ebullición, un gran crecimiento que no se nota mucho y sin embargo hay emprendimientos muy interesantes. Hay uno en Piura, Santa María del Ocuto, y es una cooperativa que produce sobre el fruto del algarrobo un sinfín de productos. Vamos a ver. Se empezó el año 1994 a través de un proyecto que en esa época estaba Cáritas Piura, donde apoyaba con fondos rotatorios. Entonces tuvieron un proyecto de crear microempresas rurales, donde se vio que existía abundante materia prima como era la algarroba, y no se le daba un provecho dándole un valor agregado más. Siempre se compraba la vaina y se vendía como vaina. Pero previo a eso recibimos unas capacitaciones anteriormente. Y de esa manera se le fue dando valor agregado, primero sacando la algarrobina, después el café del algarrobo, y posteriormente la harina del algarrobo. Imagino que también más empleo dentro de la comunidad, ¿no? Así es, más empleo, y inclusive los mismos comuneros de esa comunidad empezaron ellos a saber cómo se manejaba el bosque. Últimamente, como está el mundo otra vez volviendo a lo natural, hay exigencias de que los productos que entran tienen que entrar con una certificación orgánica o ecológica, y dado que estos bosques de nosotros son bosques naturales y no tenemos ningún impedimento porque nunca se ha utilizado lo que es lo químico, lo que es insecticidas, fungicidas, porque siempre se ha reforestado esto a lo natural, y eso ha hecho de que la empresa certificadora pues nos dé una cosa positiva para poder entrar a esos mercados. Un par de comentarios. Me pareció sumamente interesante el testimonio de Vicente Albino. El primero es que pareciera que para este tipo de empresas tendría que haber un arranque subsidiario, como el caso de Cáritas, que los apoya a ellos, ¿no? Y bueno, es un buen uso en todo caso de los fondos de cooperación que circulan. El segundo comentario, y lo dice muy claramente Vicente Albino, estamos en un momento en el que el mundo empieza a mirar nuevamente con muchísimo interés lo natural, y Perú tiene enormes ventajas en ese tema. Pero lo interesante es que con el proyecto que usa la algarroba se hace sostenible o sustentable el asunto. Claro, como lo interesante Carazo, ¿no? de eso también es no solamente el hecho de que sea una cooperativa, sino que antes de eso estaban todos los campesinos trabajando cada uno por su cuenta, cortando los algarrobos para leña, talando y haciendo desaparecer todo esto, hasta que al fin decidieron estructurarse, organizarse, tuvieron este apoyo de la cooperación técnica a través de Cáritas, y se dieron cuenta que mucho más conveniente era mantener los bosques
y a utilizar el fruto, utilizar la algarroba. Ahora, también hay que añadir una cosa interesante, es además de los productos orgánicos naturales, el tener un certificado que les permite ser competitivos con ese tipo de productos. Así es. Ahora, decíamos de la enorme diversidad del Perú y en tamaños de empresas también. Con gran esfuerzo, igualmente, pero en otra dimensión, Alicorp es una empresa que ha crecido en unos pocos años de hacer 80 millones a 600. ¿Los vemos? Hoy día estamos facturando cerca de 640 millones de dólares. En el año 1994 facturamos 80 millones de dólares. O sea que el crecimiento, en verdad, en estos últimos 12 años ha sido espectacular. Lo que ocurrió es que a partir del inicio de la década de los 90, con el cambio que se da en la estructura industrial del país, se abre una serie de oportunidades y retos a la industria peruana en general. Cuando empieza a ingresar la competencia fundamentalmente de fuera, si no hubiéramos tenido la capacidad para reaccionar y para transformarnos, hoy día no existirían. Vimos la oportunidad de adquirir Nicolini Hermanos, ¿no?, y Molinera del Perú, que fueron las dos siguientes empresas que adquirimos. Pasamos de esos 80 millones de dólares que facturamos en el año 94 a 500 millones de dólares en escasos 2 años. Cambiamos hacia el mercado, o sea, fue una concepción muy profunda que duró mucho tiempo, en que la empresa empieza a mirar ya no tanto el proceso de producción en sí, sino mira al consumidor. ¿Y eso los obligó a ustedes a qué cosa, por ejemplo? Bueno, primero a organizarnos desde el punto de vista de marketing como empresa, a mirar y invertir recursos en el área de investigación y desarrollo, y empezamos a lanzar productos. El proceso de la empresa fue también hacer mucho más sólido el sistema de distribución que tenemos en el Perú. O sea, esa es una de las grandes fortalezas que tiene esta empresa. ¿Cuál es la visión para los próximos 10 años? Bueno, ser más grandes. O sea, ser más grandes, ser líderes regionales, convertirnos en una empresa de capitales internacionales, ser una transnacional peruana, ¿por qué no? ¿Qué te pareció, Rafa? ¿Qué tal crecimiento? Un sencillo. Un sencillo. Sí, no, es que escuchando a Leslie Pierce, yo no puedo dejar de pensar en la educación, que nos ha inoculado la culpa en relación al enriquecimiento y a la competencia, ¿no? Como que la solidaridad es enemiga de la competencia y bueno, el mundo de ahora nos está mostrando lo contrario, ¿no? Aquí lo interesante es ver cómo la competitividad de la que nos está hablando Leslie Pierce es una competitividad distinta de aquellos empresarios que están exportando. Como lo dijo muy claramente, si es que no lograban ser eficientes, la importación de productos los barría del mapa. Pero en la línea de lo que dice Rafa, efectivamente, inclusive los empresarios, hasta hace poco tiempo, evitaban decir, yo soy rico, como si fuera un pecado. Y acaba de decir Leslie Pierce, queremos ser una transnacional peruana. Y yo me estoy acordando que en la lista de Forbes no hay un solo peruano, todavía. Bueno, de repente estaremos en camino para allá, pero el pasar a través de esa etapa, de ser una empresa de 80 millones de dólares hace poco más de 10 años, a 680 y van a llegar a 1.000 millones de dólares dentro de muy poco, no es fácil, hay que cambiar mentalidades, hay que cambiar orientación, hay que cambiar mercadeo, y ha sido un proceso sumamente difícil, pero es perfectamente posible. A mí me encantaría tener muchas transnacionales peruanas que inviertan en otros países. Por eso es tan importante la innovación tecnológica, tan importante la capacitación. Vamos a escuchar a Inés Carazo y a Bruno Broseta hablando sobre esto, sobre los CITES, los Centros de Innovación Tecnológica, y cómo es el apoyo que les brindan a las empresas para que logren esta competitividad tecnológica tan importante. Los CITES son un centro de servicios a las empresas que contribuya a darles más oportunidades de acceso al conocimiento, a la tecnología y a algunos servicios. También son un puente entre ese conocimiento, sea generado en el país o fuera, sea generado en universidades, en empresas grandes, y las empresas. Los CITES dan servicios, capacitación modular y asistencia técnica en aquellas cosas que consideramos que son un cuello tecnológico para que las empresas puedan mejorar sus productos y procesos. El papel de los CITES es clave, puesto que en un mercado más competitivo las empresas necesitan competir más eficientemente y generar ventajas competitivas más durables en el tiempo. Contribuir a que las empresas peruanas
generen valor añadido a partir de la enorme cantidad de recursos naturales. Pero el Perú tiene que estar convencido que la mejor lucha contra la pobreza es la generación de riqueza. Y generar riqueza es generar valor agregado. Así que las CITES están funcionando, me parece maravilloso. Bueno, tiene más o menos 10 o 12 años, empezaron, no todas funcionaron bien, a veces unas mejores que otras. No se han dejado notar mucho, pues, Francisco. No, es que yo creo que no las queremos ver. Hay muchas cosas, ustedes son los pesimistas de siempre. Acá tenemos algo que en el país funciona más o menos bien desde hace algún tiempo. El problema es que funciona en pequeña escala, no se multiplica, no se amplía. Y eso es un tema que estamos viendo a lo largo y ancho de todos estos programas y de los casos que estamos examinando. Nos falta esa capacidad para unir, articular. Y esa es una función de las políticas públicas. Ajá. Y hay una cosa, un componente más que hace el despegue, es la formación de clústeres, de la aglomeración de empresas que se dedican a lo mismo para poder crecer, apoyándose juntas. Vamos a ver a Juana Kuramoto hablando sobre los clústeres. Bueno, un clúster es una aglomeración de empresas e instituciones que trabajan en torno a una actividad específica, ¿no? Y es muy importante el tema de aglomeración geográfica. Uno va a Gamarra y encuentra de todo, encuentra insumos especializados, encuentra mano de obra especializada, encuentra tiendas, hay mucha competencia también entre los productores y eso es lo que genera esta facilidad, si quieres, o este dinamismo económico. Sin embargo, en el caso de Gamarra, y creo que en cualquier otro caso en el Perú, como pueden ser los zapatos en Trujillo, el Parque Industrial de Villa El Salvador, un elemento que falta es el tema de innovación tecnológica, ¿no? Hay una cierta innovación, pero no hay una innovación sistemática, que es lo que hace la gran diferencia con los clústeres de países desarrollados, ¿no? En donde continuamente se están creando nuevos productos, continuamente se están solucionando problemas de manera distinta y lo que se menciona ahí es que el conocimiento está en el aire, ¿no? Así que, Rafa, aprendimos que hay clústeres también y están trabajando. Bueno, clúster significa racimo, ¿no? O aglomeración de estas empresas, ¿no? Hablando de producción. Sí, me parece muy interesante lo que ella plantea respecto de que el conocimiento, como ella dice, está en el aire. Yo tengo una pregunta, una inquietud, y es, ¿qué tiene que pasar para que ese conocimiento que está flotando se transforme en innovación? Bueno, tienen que pasar varias cosas. Allí en lugar no vamos a examinarlas, tenemos un programa más adelante en el cual vamos a discutir sobre el tema de innovación. Lo único que quisiera decir es que esta idea de racimos, de clúster, es muy antigua y se ha comprobado en todas partes del mundo que cuando se juntan muchas empresas que se dan servicios mutuos y a veces compiten, a veces se subcontratan las unas a las otras, como por ejemplo puede ser en Villa El Salvador en el área de muebles, en Trujillo en calzado, etcétera, se produce no solamente este cambio que está en el aire, sino se forman emprendedores capaces de aplicar ese conocimiento en condiciones muy puntuales. A mí me parece que para el Perú es maravilloso. Hasta hace muy poquito tiempo, una empresa tenía una producción de algo y lo guardaba como secreto. Claro. Y era solo para ellos y cuidaba que nadie se enterase. Aquí no, el conocimiento está en el aire y todos se benefician y todos crecen. Es muy difícil apropiarse de él. Pero perdón, pienso de antemano que un obstáculo para los clústeres son ciertas condiciones que tiene nuestro país, como es la diversidad territorial, la enorme complejidad de nuestro terreno y por tanto lo costoso de las vías de comunicación, en general todo lo que es infraestructura, ¿no? Vámonos a la pausa y al retornar hablaremos pues de infraestructura, de comunicación, de vialidad, de energía también, que se necesita para hacer la producción. Hasta aquí estamos de acuerdo en que para salir de la pobreza necesitamos competitividad y para tener competitividad necesitamos infraestructura. Vamos a escuchar entonces a tres especialistas que han trabajado intensamente el tema de carreteras, puertos y aeropuertos. Enrique Felices, Javier Abugataz y Gustavo Guerra García. Para salir de la pobreza necesitamos una cosa primordialmente, que es elevar la productividad del trabajo de las personas.
Nada contribuye más a elevar la productividad del trabajo que la infraestructura. Carreteras, la infraestructura urbana, la infraestructura eléctrica, la infraestructura de comunicaciones, todo eso permite que una persona en una hora de trabajo sea mucho más productiva que una persona que no dispone de infraestructura. Con las carreteras se va a poder facilitar el acceso a las comunicaciones, el acceso a la electricidad, el acceso al saneamiento. Servicios son los que generan puestos de trabajo abundantes. La construcción es un servicio, por lo tanto, es una de las fuentes razonables para obtención de puestos de trabajo. En algunos casos hay déficit del mantenimiento de la infraestructura existente, aparte de la necesidad de invertir en nueva infraestructura. Yo quisiera mencionar un caso, esto que lo grafica, es el caso de transporte terrestre. Perú tiene 78.000 kilómetros de carreteras entre las nacionales, regionales y locales, no considerando los caminos de rodadura, ¿no? Pero 78.000 kilómetros. Mantener regularmente los 78.000 kilómetros cuesta 700 millones al año. Sin embargo, ahora no gastamos más de 300. Hay un déficit en el mantenimiento. Si uno no mantiene esa infraestructura, se deteriora y se pierde en 2 o 3 años. Y después, en base a estudios de costos y de demanda, sí vale la pena y es indispensable nuevas inversiones en infraestructura. Y ahí deberíamos discutir mucho esto de cofinanciar pública y privadamente esos niveles de buenos servicios. Y es un acuerdo sociedad y Estado. La infraestructura física y los ríos de la selva juntos forman las arterias a través de las cuales el comercio y la integración natural entre zonas productivas de clima templado, como es la costa, de clima frío, como es la sierra, y de clima caliente, como es la selva, se tienen que integrar de una forma natural. En el caso de los aeropuertos, tenemos que se privatizó el Jorge Chávez, pero que permitió que un porcentaje de los aportes que el concesionario le da al Estado subsidie, digamos, a los aeropuertos regionales. En materia portuaria, tenemos un puerto moderno en Matarani, con grúas pórtico y equipado de una forma razonable, que ha logrado jalar cargas que antes salían por Arica. Tenemos el puerto del Callao, que se va a modernizar, porque si no hacemos una alianza público-privada entre NAPU y los operadores actuales para el Muelle 5, que esté en condiciones de competir con Dubai P&O en el Muelle Sur, lo que va a ocurrir es que un operador enorme, ¿no es cierto?, que tiene una plataforma de $600 millones en el lado sur del Callao, lo que va a hacer es un monopolio. Y yo creo que lo que el puerto del Callao necesita, lo que necesitan los dueños de la carga, lo que necesita el comercio exterior es competencia. Tenemos la obligación de tener carreteras, puertos y aeropuertos competitivos, acaban de decir los especialistas. ¿Los tenemos realmente o es una tarea pendiente en el país? Tenemos unos pocos puertos ya privatizados y algunos otros en manos del Estado, a través de ENAPU, con buenas o malas gestiones. Vamos a ver qué nos dice Julio Zamorano, gerente de ENAPU, del puerto de Pisco. Es uno de los puertos provinciales de ENAPU, con mejor infraestructura, por cuanto el muelle es un muelle marginal y las zonas de almacenamiento son adyacentes al muelle, donde el movimiento de la carga va a ser más fluida, diferente a los otros terminales que son espigones, donde tienen que recorrer 200, 300 metros para atender las naves. Bueno, el movimiento promedio acá de naves es de 7 a 8 naves mensuales. Estamos viendo la autorización de lo que es las baterías para los enchufes de carga, para carga refrigerada, que será entre 18 a 20 para 20 contenedores refrigerados. Entonces creo que con esto, gran producción que hay acá en la región, que se iba en contenedores por Callao, deben utilizar este puerto, que les va a representar un menor costo, tanto en utilizar el puerto como en el transporte. Parece que ENAPU Pisco se maneja muy bien, de modo que las cosas no son ni blancas ni negras, o en el Estado o en los privados no necesariamente hace la diferencia. Sí, sin embargo queda clarísimo que sin participación del capital privado, mediante la concesión, por ejemplo, el desarrollo de la infraestructura va a ser imposible. Mi pregunta es, si es tan claro, ¿por qué sale un político y en su plataforma ofrece devolver al Estado la función de creación de infraestructura y tiene un caudal electoral inmenso? Yo creo que falta
hacer notar a la población e informar sobre la importancia. En el Perú, por ejemplo, necesitamos alrededor de 7.500 millones de dólares en inversión adicional en carreteras, alrededor de 6.000 millones de dólares en energía y otros 4.500 millones de dólares en telecomunicaciones. Son las brechas que tenemos ahora. Pero yo no sería tan drástica de pensar que lo tiene que hacer el capital privado únicamente, porque también suele suceder que una carretera concesionada tiene un peaje tan alto que luego no se puede usar. Le ha sucedido a México. O sea, pasa eso, pero también pasa que ante el susto de que el peaje suba, se alborota un poco el cotarro, pero después el usuario se da cuenta de la utilidad. Pero ¿dónde está el justo medio? Tampoco tenemos que pagar peajes tan altos. Bueno, ahí viene el problema y es lo que algo se ha aprendido a lo largo de los últimos años. En que ese justo medio está en el balance entre la rentabilidad privada que tiene que obtener el inversionista, que no va a querer perder dinero, y la rentabilidad social que obtiene la población. Y es el Estado quien tiene que ser el árbitro de tal forma de poder definir los términos de la concesión y luego regularla activamente de tal manera de que sea una situación de que ganan los dos y no solamente gana o el sector privado o no se hace nada porque no hay plata para invertir. Lo que hay que evitar es caer en tendencias, o todo estatal o todo privatizado. Así es, caso por caso y buscar el justo medio. Vamos a escuchar a una persona que participó de las estatizaciones y ahora de las privatizaciones. Ha estado en Proinversión, es Luis Giulfo. A nivel mundial, en otras economías, ya desde mucho tiempo atrás, existe una activa participación de la inversión privada en la construcción y gestión de infraestructura. Las ventajas que reporta hoy día la participación de la inversión privada a través de los esquemas que se vienen organizando es de que no solamente se los compromete en hacer una inversión, sino en gerenciarla, manejarla a lo largo del tiempo. Cuando se intenta promover una inversión privada en una localidad determinada, lo primero que hay que hacer es ir a esa localidad y comunicarle a todas las entidades afectadas qué es lo que se piensa hacer y recabar sus puntos de vista, que generalmente son muy valederos porque reflejan el sentido común, la percepción de lo que ellos quisieran. Así es. Entonces vamos a ver ahora a José Tábara, miembro de OCITEL, sobre telecomunicaciones, pero también vamos a ver sobre energía. Vamos a escuchar a Alfredo Dahmer, gerente general de OCINER. Cada vez más la capacidad de las sociedades de generar bienestar a los ciudadanos, a las personas, depende de la cohesión social, de la integración, de la comunicación, de los contenidos que se transmiten. La calidad de las decisiones depende fundamentalmente de la información que se maneja, no solamente en términos utilitarios y productivos, sino también en términos de calidad de vida, Las personas necesitan de una buena infraestructura de comunicaciones para acceder incluso a entretenimiento, a comunicarse con sus familiares, con sus amigos, a coordinar decisiones. No podríamos imaginar una sociedad ahora sin las telecomunicaciones. Un dato interesante del Perú, digamos, es que si bien estamos por debajo en la región, si nos comparamos en número de líneas por habitante, al mismo tiempo somos el quinto país en el mundo que más crece en un índice que ha medido la UIT, que es el Organismo Mundial de las Telecomunicaciones, es el índice de oportunidades digitales, que mide, entre otras cosas, el desarrollo de la infraestructura, el acceso a Internet, el número de usuarios. Es un índice compuesto, En los últimos años se ha priorizado la generación de energía a base de gas natural. Yo considero, en primer lugar, que también debe promoverse la energía hidroeléctrica. Considero también que debemos tener un plan bastante sólido en cuanto a la transmisión para evitar que en alguno de los años siguientes pueda haber congestión en el sistema y la electricidad no llegue a todos. Y en tercer lugar, hay que continuar las medidas para expandir la cobertura del servicio eléctrico, sobre todo a las zonas rurales. Desde el punto de vista del gas natural, habrá que contemplar cuántas reservas adicionales hay y luego el Estado tendrá que desarrollar los mecanismos para que hayan inversionistas interesados en explotar los yacimientos adicionales y luego crear los sistemas de transporte adicionales llegando a otras partes del país. La integración de las telecomunicaciones es fundamental. Lo he vivido.
en la selva, en pleno Amazonas, nos quedamos sin gasolina. El deslizador no iba más. Un celular, una llamada y ya estaba el abastecimiento de gasolina. Eso es lo que demuestra la total importancia de la telefonía en las zonas rurales, que está creciendo muchísimo más rápido a través de los teléfonos celulares que la telefonía fija. Y además también, tal como nos ha indicado Alfredo Damer, no hay que poner todos los huevos en la canasta del gas y no hay que tener una euforia sobre el gas. Necesitamos tener una variedad de fuentes de energía y hay que ver exactamente cuánto gas tenemos para el futuro. Y un país con tan enormes e importantes ríos no puede darse el lujo de perder la hidroeléctrica. Eso es un hecho. Vámonos a la pausa. Al retornar y en la última parte de este programa vamos a hablar sobre el país, este hermoso y profundo Perú, que tiene necesidad de una regionalización en serio. Hace mucho tiempo ya que hablamos de regionalización. Lo hemos intentado y aún no tenemos una verdadera regionalización. Quienes hemos nacido fuera de Lima sabemos que es una necesidad urgente. ¿Estamos yendo por buen camino, crees, Francisco? Bueno, lo importante me parece es darnos cuenta que todo lo que hemos visto en este programa y el programa anterior tiene una dimensión regional. La agricultura está ubicada en regiones, la minería está ubicada en lugares específicos, la pesca en lugares específicos, el turismo por todo el país. Es decir, no podemos hablar de un sistema productivo sin pensar en cómo organizarlo en términos de regiones. Lo que pasa es que hemos tenido un criterio más político que económico y social y cultural a la hora de definir la regionalización. Pero a la hora de hacer competitivos produciendo fuera de Lima también es un problema, porque el gran mercado en el Perú está en Lima. Si hay que venir, pero tenemos una carretera de 1000 kilómetros, se encarece el costo. Bueno, por eso mismo hay que buscar los mercados regionales, fortalecer eso y también ver cómo podemos hacer para exportar fuera de nuestro país y no pensar solamente en el mercado de Lima. Me estoy acordando de la macrorregión sur que ya estaba marchando. ¿Hablamos después de eso? Perfecto. Vamos antes a escuchar a Javier Higuíñez, profesor de Economía de la Universidad Católica, y a Carlos Amott y León, ex ministro de Agricultura y también profesor universitario de la Universidad del Pacífico, hablando sobre regionalización. La propuesta es hacer que cada lugar del territorio sea un lugar de oportunidades y para eso lo primero que hay que hacer es hacer que la distancia económica que proviene del accidente geográfico se minimice. ¿Qué quiere decir? Que o movemos productos que valen mucho y donde el costo de transporte es ínfimo y por lo tanto no importa si se está en la costa o si se está en la sierra o en la selva, porque el transporte no va a ser el factor que le quita competitividad a quien produce este tipo de productos, o transformarlos. Nuestra realidad geográfica es tan diversa en alturas, en paralelos, en climas, que la única opción de que la mayor parte de los lugares del Perú sean lugar de oportunidades es que se transformen los productos in situ y que se produzca poco de muchas cosas y no mucho de pocas cosas. Hay que aprovechar, por supuesto, las ventajas propias de cada región. Y ahí es donde tenemos quizá un problema medular de educación, y es que no hay casi en las universidades del Perú libros, textos sobre su propia región. Yo sí creo que hay que exportar de la provincia hacia la costa o hacia los mercados. Saltarse los más grandes mercados nacionales y apuntar al mercado internacional. Yo creo que es un error. Creo que es un error en el sentido de que minusvalora el mercado nacional como el gran mercado de aprendizaje del productor rural en términos de la calidad que debe tener un producto. Que somos un país de montañas tropicales, pegado al Pacífico, y que eso ha configurado un hardware, ¿no?, donde bien importantes los conceptos de verticalidad. Entonces, en el resto del mundo la geometría es un plano horizontal. En nuestro país toda la dinámica económica, climática, social es verticalidad. Las cuencas son la unidad de manejo del territorio de nuestro país.
Las cuencas no es otra cosa que el curso de un río y que integra los recursos, integra también el clima, integra la vida económica, integra la vida social, integra la vida cultural y las tradiciones, incluso la dimensión mágico-religiosa. El manejo de cuencas es cómo este territorio que es a lo largo del curso del río, que nos da gran diversidad, cómo manejar, vincular los diferentes sistemas productivos para el provecho y bienestar de la población que lo habita. El integrar esto implica una autoridad de cuenca, pero para integrar la gestión y que existe una autoridad, tiene que haber una comprensión de las personas que habitamos esta cuenca, de que somos parte de un sistema que todos dependemos, nuestro bienestar depende de lo que bien haga cada quien en su territorio. Me encantó, Javier Higuíñez dice producir poco de muchas cosas. Y yo recojo otro apunte que creo que es muy importante de los que hace Higuíñez, que es que no descuidar o no menospreciar el mercado interno. Claro. No solamente porque es una fuente, es un mercado, sino porque, como él señala, es una especie de laboratorio para el productor. Es exactamente igual a lo que ocurre con el turismo. Muchos empresarios de turismo menosprecian el valor del turismo interno, y el turismo interno tiene exactamente los dos valores que señala Higuíñez, ¿no? El desarrollo de un mercado y el laboratorio para el que da el servicio. Y Amati León habla de las cuencas, ¿no? Dice que las cuencas son la unidad de manejo del país. Ahora, Zenaida, ¿pero por qué hay tanta distancia entre estas personas que conocen tan bien el tema y lo que ocurre con la población? Acordémonos que en las anteriores elecciones en las que se proponía fusionar regiones, de repente para acercar la regionalización a este tema de las cuencas, nadie aceptó. Bueno, pero ahí hay un problema muy serio. Eso se hizo a tontas y a locas. Este proceso de regionalización que tenemos ahora, que fue simplemente darle otro nombre a lo mismo, a los departamentos. No, y crear la función de presidente de la región. Antes no teníamos quizá pues el alcalde provincial, el prefecto, ahora tenemos un presidente. Yo creo que eso se hizo un poco rápido. Ahora ya está en proceso y es cuestión de irlo ajustando en el camino. Y la forma de hacerlo va a ser asegurándonos que exista una cierta unidad económica que dé sustento a esa sobreestructura política que se le pone encima. Yo me acuerdo muy claramente que cuando ya estaba calentando la macrorregión sur, buscando mercados que no fuera el limeño, sino de las fronteras, pero en el sur, vino esta departamentalización, que en buena cuenta es la regionalización, y paró ese movimiento. Alberto Muñoz Nájar fue precisamente el coordinador de la macrorregión sur. Lo escuchamos. La macrorregión no solamente es un espacio económico, es sobre todo un espacio de desarrollo. Y en el caso del sur, como nosotros planteamos en un inicio, era la unión estratégica de 7 departamentos. Una unión que se basaba no solamente en la cercanía geográfica, sino también en la complementariedad económica de cada uno de estos departamentos. Es importante que no solamente Arequipa en particular, sino los departamentos del sur comiencen a desarrollar proyectos estratégicos en base a las ventajas comparativas, que es uno de los aspectos que hemos venido señalando con insistencia, para que estas ventajas comparativas se conviertan en ventajas competitivas, ¿no? El tema de turismo, el tema de los camélidos sudamericanos, el tema de la agroindustria. Si queremos construir, digamos, un país con un futuro importante para las nuevas generaciones, tenemos que pensar fundamentalmente en desconcentrar. Tenemos que ser conscientes que solamente viviendo en un departamento fuera de Lima sabemos lo que es el centralismo. Para ser provinciano no solamente basta decirlo, sino que hay que ejercerlo, porque el provinciano que vive 20 años en Lima ya no es provinciano, pues. Acaba de decir Alberto Muñoz Nájar, si queremos construir un país importante hay que desconcentrar. Bueno, pero ¿y pueden ser competitivas las empresas de las regiones? Sobre competitividad regional nos habla Alejandro Indacochea. ¿Cuál es el objetivo de los trabajos de competitividad regional?
es que los mismos gestores, los mismos actores de las regiones, sean los que hagan el camino para su futuro. Un estudio de competitividad regional consiste en fijar una hoja de ruta, un rumbo hacia donde quiere ir cada región. Para ello se hace partícipe a todos los actores, independiente de su filiación política. Hay empresarios, académicos, estamos hablando gobierno regional, gobierno local, y de conjunto tratamos de presentar las potencialidades, las oportunidades, las amenazas, las fortalezas, qué cosa es lo que tiene cada región, y en función de ello se plantea, se programa una hoja de ruta, un plan de desarrollo para cada región. Por ejemplo, La Libertad en el futuro está llamado a ser un centro agroindustrial de espárrago, caña de azúcar y fruticultura. Centro de un turismo arqueológico, estamos hablando de un turismo de playas, centro de servicios por las universidades, y en función de eso, plasmar, digamos, cómo hacemos esa realidad competitiva para el futuro. El mapa político del pasado no responde a la realidad hoy en día a lo que es el mapa económico. Son distintos. Lo que hoy día se ha hecho con la regionalización es más de lo mismo. Ha sido una nueva departamentalización. Hoy día las regiones están mucho más integradas por nexos económicos que por un mapa o por una estructura política del pasado. Estoy en desacuerdo con Muñoz Nájara. Yo vivo en Lima 25 años y sigo sintiéndome arequipeñísima. Y yo creo que el principal enemigo, para terminar, el principal enemigo de una real descentralización, creo yo que es el caudillo provinciano, que sigue alentando un regionalismo, como si no tuviéramos suficiente con los nacionalismos, ¿no? Que estamos fragmentados por regionalismo. Regionalismos departamentalismos. Así es. Ahora, pero depende, el regionalismo suele fortalecer la autoestima de cada lugar. Bueno, tú eres arequipeña, y por creo, lo ¿no? tanto ¿Te viene la nevada ya? y por lo tanto hacernos sentir bien, fuertes, aunque vivamos lejos de Lima. Ahora, lo importante es, cerrando este programa y el anterior, me parece, Zenaida, es recalcar que todo lo que hemos hablado, agricultura, minería, pesquería, una vez más, todas estas cosas se dan en las regiones, y lo que tenemos que pensar es en las actividades productivas, no como si estuvieran en un Perú plano, como decía Carlos Amat, sino en cada una de sus difíciles y complicadas regiones. ¿Y usted qué está pensando? ¿Estamos construyendo un Perú mejor o no? Piénselo. Gracias.